Muy buen día, chicos. Buen miércoles. Buenos días. Buenos días, profe. Buen día a todos. Vamos a empezar esta primera sesión en cuanto a la materia de Derecho Internacional Público. Recuerden que hoy deben de estar entregando una investigación. Hoy más tarde también les estaré cargando pues, respectivamente la investigación también que deben de entregar para esta semana, para el fin de semana, para ser exactos. Ya van a ser 2 investigaciones y lo que va de 3 actividades para que vayan contemplando y los que aún tengan pendiente por entregar, pues no se les acumule más el trabajo. Ya es vamos a cerrar hoy, el día de hoy, estas 3 sesiones del día de hoy, vamos a cerrar la segunda semana. Obviamente llevamos a la mitad del módulo, que corresponden a 4 semanas, para que lo vayan contemplando en ese aspecto también, chicos. Si tienen trabajos pendientes, si tienen actividades pendientes, respectivamente, las estén entregando en tiempo y en forma. Les comento, hasta el día de hoy tampoco nadie que haya visto los videos en su debido momento también no han enviado evidencias. Los que no se han conectado a las sesiones en vivo, no sé si hayan visto los videos o no, porque no han enviado evidencia de ningún tipo, ni personalmente, WhatsApp, ni al tablón principal de Classroom, ni por correo tampoco institucional. Entonces ahí nada más para que lo chequen en la cuestión de las asistencias más que nada, y obviamente pues contemplen esa parte. También entre hoy y mañana les voy a estar cargando un quiz para evaluar obviamente la primera parte de la participación, para evaluar lo que hemos visto en estas 2 semanas, y en este caso voy a complementar la mitad, lo que les comenté desde un principio, la mitad de la cuestión de la participación, para que estén atentos en ese aspecto. Ok, dudas, comentarios, chicos. No hay dudas, no hay comentarios. No. Okay. Estrella. No, profe. Muchas gracias. Y lo que hemos visto, ni algún tema que no les haya quedado pues, claro, que ustedes tengan todavía alguna interrogante, algo que abarcar en alguno de los temas que hemos estado platicando, que hemos estado conversando. Nadie tiene ninguna duda con las actividades, ninguna duda con las tareas. Profe, yo tengo es una pregunta. Ande. Eh, ¿Sí? Se suponía que el evento era a las 2 de la tarde, pero pues por cuestiones así de internet y de tiempo también, no se me hizo posible mandársela a estas ahora, pero sí se los mandé. Se te está yendo el sonido. Chécalo. Ahí ya no te escuchamos. Creo que se desconectó su compañero. Sí, no está conectada. Se desconectó. ¿Alguien más, chicos? Vamos a esperar ahorita cuando se vuelva a conectar su compañera. Vamos a checar cuál era la duda que tiene. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? De hecho, pues, obviamente, ¿sí? Ayer también, bueno, como a mi compañera, yo no pude entregar el trabajo a tiempo. ¿Hay algún problema? Lo que pasa es que fue a trabajar. Igual ¿Cuándo, no pude entrar a clases. El cuándo trabajo que encarga entre clases, a las actividades? sí, Ok. El día lunes, más que nada. sí, Ok, pero ya lo subiste a la plataforma. sí, ya lo subí ayer, creo, en la Ok, mañana. perfecto. Sí, no hay ningún inconveniente en ese aspecto, no te preocupes. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, chicos? De hecho, pues hay varios que sí opinan, ya sabemos todos, pero hay varios que realmente sí no los he escuchado.
Perdón, profe, se me había ido el internet. Es que hay Ok, mucho, a ver, ¿diferencia o qué? esto, sí está, bueno, aparte de que está haciendo mucho aire, no Ok, sé qué onda aquí. Lo de mi pregunta es que lo que pasa que, o sea, usted pide actividad para las 2 de la tarde, así es. pero, pero no sé si bajaría la calificación si se los mandáramos a, en otra hora, pero ese día. Son actividades a lo que te refieres nada más, no a tareas. No, a las actividades que deja para las 2 de la tarde. Ah, ok, sí, no te preocupes. De hecho, siempre les he comentado, obviamente las actividades en teoría son para realizar entre sesión y sesión, pero pues de antemano sabemos que a lo mejor unos están trabajando u otros están haciendo pues otras cuestiones, a lo mejor profesionales o personales. Entonces no se preocupen. Lo que yo sí les pido y los exhorto es que si no las pueden entregar obviamente entre los 20 minutos de breaks, pues más que nada, pues entreguenlos más tardecita, no les va a afectar en eso absolutamente nada, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Sí, nada más, no se me desfasen muchos, eso es a lo que me refería, chicos, por eso soy muy reiterativo en esa cuestión, ya estamos terminando, obviamente, la segunda semana, eh, los que no han entregado todavía ninguna actividad, ya son 3 actividades, pues obviamente sí deben de apurarse en ese aspecto para realizarlas. Más que nada porque las actividades es algo muy sencillo, muy rápido. No busquen poner más información de la que no se solicita, porque pues, obviamente eso lo considero que lo deben de hacer entre los breaks. Les digo, no pasa nada, la plataforma normalmente, si no los marcan, si no lo envían, no lo cargan en tiempo y en forma, no pasa nada, simplemente les va a marcar envío tardío, pero ustedes van a ver que siempre y cuando lo entreguen y cumplan obviamente con lo que se está pidiendo, la información que se está requiriendo, pues obviamente no les va a mermar ni una cuestión en calificación, aunque lo entreguen a lo mejor el mismo día más tarde, no les afecta nada en ese aspecto. Si lo pueden entregar, obviamente, pues, en tiempo de informe, pues que es mejor, también yo checo esa cuestión, pero si lo entregan más tarde y cumple obviamente con todos los requerimientos, más que nada que vaya encaminada a la información que les estoy solicitando, pues no les va a afectar en ese aspecto, no se preocupen por esa situación. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? Lo de la nueva actividad, profe, ¿la va a poner hoy? Sí, sí, sí. Hoy entre el transcurso yo les cargo otra actividad, que sería la cuarta actividad. Por lo regular, fíjense lo que yo así me planeo en ese aspecto para trabajar con cada uno de los grupos. Trato de terminar, no esperar hasta la última semana muchas veces, no esperar hasta las últimas sesiones, porque si yo les pongo alguna actividad o alguna tarea en las últimas 2 sesiones, mencionando que es la cuarta semana, obviamente nos tenemos que poner de acuerdo para lo del examen y obviamente también se tienen que calificar y ustedes en lugar de darles más tiempo, les soportaría el tiempo. Entonces, por lo regular, casi en esta cuestión de planeación académica, pues yo me anticipo ya para casi al finalizar la tercera semana en ese aspecto, pues obviamente ya está encargado todo lo que tengan que entregar en esta asignatura, para que ya al final simplemente ustedes, si les falta algo, lo carguen rápidamente, pero ya no de esas últimas 3 sesiones que podemos tener en la cuarta semana, y obviamente tengan oportunidad de estudiar para el examen. Es como yo me planeo. Por eso les pido, pues estamos trabajando en tiempo y en forma, estamos trabajando completamente, estamos trabajando bien, eh, cumpliendo los tiempos también, pero ya al finalizar las últimas sesiones no les voy a poner ninguna actividad para que no se vean comprometidos más que nada con el tiempo, chicos. Estoy hablando referente a la cuarta semana ya. Ya la cuarta semana, en la última sesión, pues obviamente nos vamos a poner de acuerdo si les aplico el examen el mismo día, el mismo miércoles más tarde, o se los aplico a más tardar el día jueves, pero a más tardar el día jueves por la mañana también. Pero pues ya va a depender lo que marque y lo que diga el grupo. En este caso, pues la mayoría, lo que diga la mayoría del grupo es lo que se va a aplicar en ese aspecto.
Ok, ¿alguna otra duda, algún otro comentario, chicos? Entonces todos estamos bien, todos estamos entregando en tiempo y en forma. Hay algunos que sí he visto que se conectan, pero no han entregado los trabajos, y hay otros que no se conectan y aparte tampoco no han entregado los trabajos. Entonces, y no han enviado ni evidencia, también les comentaba a un principio de la sesión también. Ok, entonces, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, les voy a compartir pantalla. Anteriormente estábamos viendo la cuestión de las fuentes del derecho internacional público. Entonces vimos, obviamente, tratados internacionales a que se referían, la cuestión de la costumbre internacional, los principios generales del derecho, vimos los jus cogens, decisiones judiciales, y estábamos conversando en la cuestión de actos unilaterales, cuestión del Estado también, qué es lo que se refiere cuando se dictamina algún tipo de norma, algún tipo de decisión ante los tribunales, eh, la cuestión de la notificación, el reconocimiento, la cuestión de protesta, renuncia, algún tipo de promesa unilateral también. Entonces todos esos son actos unilaterales refiriéndose directamente a la cuestión de los estados. Tenemos otra fuente que se refiere a los actos de las organizaciones internacionales. Dice que los actos de las organizaciones internacionales son las decisiones, las resoluciones, los reglamentos o recomendaciones de los órganos internacionales dirigidas a los Estados miembros, algún tipo de decisión, algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, en la cuestión de la pandemia, no sé si recuerdan que el año pasado, obviamente, cuando empezó toda esta situación, por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, emitió, pues, obviamente, que había pandemia a nivel general, cuando ya realmente no hubo un control específico en China y se extendió, obviamente ya se empezó a extender a todas partes del mundo. Eh, Podemos considerar en determinado momento que una vez que se empezó a extender primero en China, en algunos, lo más renombrado, si ustedes checan, es algo un poquito, digamos, extraño desde mi punto de vista, porque no ha sido muy renombrada la cuestión de países asiáticos, si ustedes lo ven, eh, en Japón muy poco, en China, y luego de ahí, pues obviamente lo más renombrado posible, lo más que sí se extendió y que empezaron a salir noticias, pues es la parte de Europa, pero es donde más ha salido obviamente información respecto a esta cuestión de la pandemia, pero si ustedes checan, tampoco de África ha salido mucha información. O sea, no se sabe a ciencia cierta si realmente, pues sí afectó esta consideración, esta cuestión, países asiáticos o países africanos, y en qué magnitud. Entonces, lo que sí pues, obviamente hemos sabido, pues, hemos estado en constante en las noticias, en videos, en medios diferentes de información, internet, etcétera, etcétera, pues es más que nada lo que pasa muchas veces en la cuestión de Europa, que es lo que más nos han comunicado, la cuestión de Estados Unidos, la cuestión de Sudamérica, un poco más, pero sí, o sea, hasta que no se expandió un poquito en esta cuestión, un poquito más en Europa, fue cuando obviamente las organizaciones internacionales decidieron declarar pandemia mundial en ese aspecto. Esa es una de las cuestiones que obviamente entran en regulación las organizaciones internacionales, y obviamente pues ya declarándose, ya cada país tomó
sus medidas restrictivas en cuanto más que nada a la circulación, pues personas, mercancías, la cuestión de viajes, la cuestión de restricciones directamente en el traslado de las mismas personas. Ahí se hicieron recomendaciones, pero les decía, cada país cerró fronteras y obviamente no se generalizó un modo operandum. Ahí dejaron la autonomía a cada uno de los países, cuando anteriormente pues sí se dictaba un modo operandum a nivel general y los países pues obviamente tenían que acatar. Lo mismo sucedió con la cuestión de la vacuna. ¿Qué es lo que pasa? En la cuestión de la vacuna, pues la OMS, los organismos internacionales están subsidiados, reciben capital, reciben dinero de parte de las potencias mundiales y en este caso, pues las potencias pues decidieron no aportar dinero. Entonces la OMS no, en ese aspecto, pues no tuvo oportunidad de, en este caso, identificar o dirigir los esfuerzos o que escoger elegir a un solo laboratorio o varios laboratorios que trabajaran conjuntamente hacia la humanidad para que ellos se estableciera una vacuna pues universal, como hay obviamente de otras enfermedades también, que hay una sola vacuna. Entonces es la vacuna que se aplica pues en todas partes. Aquí no, en esta cuestión pues cada laboratorio por iniciativa propia ha estado, como hemos estado informados, pues han estado elaborando sus propias vacunas. Entonces no hay una vacuna generalizada de aplicación general para todos los países. Sabemos que hay vacunas de diferentes laboratorios, eh, Pfizer, AstraZeneca, la Sputnik, y está saliendo otra de Johnson Johnson, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes laboratorios y por obvias razones pueden ser diferentes situaciones y circunstancias y obviamente pues diferentes eh, cuestiones secundarias que se puedan llegar a presentar en su momento. Y no simplemente en esta cuestión, entrarían la cuestión de los órganos internacionales, también entran en decisiones o en resoluciones de conflictos, obviamente pues manteniendo la paz a nivel internacional, resoluciones de conflicto que lleguen a buen términos, que lleguen a buena, pues obviamente en ambas partes que se vean beneficiados también, pues para impedir obviamente pues las guerras que hubo con anterioridad. Si algún tipo de país obviamente no está respetando, es cuando pues, obviamente se le juzga en ese momento y pues puede ser en determinado momento, pues obviamente se le puede obligar a un tipo de desarme o a que abandone si está eh, violando la soberanía de otro país, pues que abandone ese país. Obviamente algún tipo eh, de resolución que mantenga, obviamente buscando esa cuestión, que mantenga siempre la paz generalizada. Entonces, a eso se refiere la cuestión de los actos de las organizaciones internacionales. Cuando hay un terremoto, pues obviamente también, cuando hay desastres naturales, pues obviamente también se intervienen ese tipo de organizaciones y obviamente también condona a los demás países a que intervengan porque están, obviamente, son miembros pues, de todas estas organizaciones y por ende los dictámenes o las decisiones pues las tienen que respetar como Estados miembros de la ONU, de la OMS, de la UNESCO, etcétera, etcétera, de varias, en cuestión también de tratados de libre comercio, si están dentro de un tratado los países, pues deben de acatar todo lo que se estableció en dicho tratado en determinado tiempo. Tenemos otra fuente, la número 8, que es la cuestión de la equidad y es la aplicación de los principios de justicia. Dice cuando se opone la justicia abstracta al derecho estricto. Entonces, pues obviamente deben de ser equitativo, equilibrada toda esta cuestión de principios, no favorecer a uno y obviamente beneficiar solo a una parte, tener como desventaja a otra, ¿no? Aquí esta cuestión obviamente
que sea unificado, que obviamente, y también que sea juzgado en base a los principios de justicia, a las normas establecidas internacionalmente, no por ser X país se le va a anticipar o se le va a dictaminar algunas sentencias y ocurrió, en este caso ocurrió, cometió algún tipo de acto ilícito, o sea, no prejuzgarlo en su debido momento, sino que se aplique obviamente la justicia como tal. Dice que la función de la equidad, de acuerdo al derecho internacional, es como un medio para temperar la aplicación del derecho. Dice que es la función, es la de corregir el derecho positivo en aquellos casos en que su aplicación resulte demasiado rigurosa, correspondiéndole atenuar las consecuencias. Dice que la equidad como medio de completar la aplicación del derecho tiene aquí una función supletoria, es decir, constituye un medio para llenar las lagunas del derecho positivo. Hay veces que a lo mejor algún tipo de país puede cometer, les decía, un acto ilícito. Lo que pasa, a lo mejor a ese país se le está juzgando muy duramente, eh, y más que nada, a lo mejor se puede tomar como ejemplo otro país que a lo mejor pues, es muy familiar la situación y a aquel país se le condonó, simplemente se le pudo penalizar en determinado momento, a lo mejor monetariamente o de otra situación, verbalmente, pero pues no se llevó a más, a lo mejor cayó, no infringió algunos estatutos de algún tipo de tratado, o algún acuerdo comercial o acuerdo bilateral, multilateral o bélico, no lo respetó, pero pues obviamente, como dicen, o sea, se encaminó, y pues simplemente quedó en esa solución, en controversia nada más. Entonces, por eso se debe de cuidar esta cuestión de que si a un país se le está juzgando de una manera, pues obviamente no tanto rigurosa, porque al otro en determinado momento sí lo vamos a lo mejor a sacar del tratado de libre comercio, castigarlo, que no tenga ninguna relación comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, obviamente de antemano, como lo comentamos anteriormente, y sabemos que hay potencias que regulan y rigen, obviamente, toda esta cuestión a nivel internacional, y en determinado momento lo que pasaba con Cuba, pues obviamente si Estados Unidos decía vamos a bloquearlo, o sea, lo bloquearon comercialmente hablando, eh, y de muchas otras índoles, pues obviamente por no quedar otros países en mal con Estados Unidos y respetar la decisión que se le estaba anteponiendo, pues obviamente pues no comercializaban. El único que él comercializaba en determinado momento con Rusia, porque así eran afines, obviamente, eh, pues obviamente su pensamiento era a fin de beneficiarse, era Rusia o la URSS en su momento. Entonces, obviamente, eh, pues iban a depender en determinada cuestión, pues el satisfacer ciertas necesidades. Si convenía sí, si no convenía no, si querías estar bien con uno y mal con otro, pues seguías respetando la decisión, obviamente, de que haya impuesto, que se haya impuesto, la cuestión de bloquear económicamente a un país. Y pasa, realmente hoy pasa en esa situación. Pues muchas veces no se iguala o no se juzga. Pues ya una cosa es la cuestión de la teoría y otra cosa es en la cuestión de la práctica. Entonces, pues obviamente si tienes aliados, pues se te va a juzgar de una manera. Si no tienes aliados, pues obviamente, y no les conviene que estés haciendo cierta cuestión, pues obviamente se te va a juzgar de diferente manera. Pero se debe perseguir la equidad en este sentido. Obviamente, para corregir en determinado momento algunas imposiciones de cualquier otra rama del derecho, hablando internacionalmente, y pues obviamente la cuestión de que las consecuencias por haber cometido algún acto ilícito no sean tan restrictivas, no sean tan penalizadas, y pues obviamente acolchonar, atenuar
ese tipo de dictámenes en determinadas situaciones. Ok, chicos, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario respecto a estos temas, conforme a las fuentes del derecho. Dudas, comentarios o algo que quieran agregar más a estos temas. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene comentarios? No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. ¿Nadie más? Acuérdense que es importante porque les voy a aplicar quiz. Les voy a cargar quiz en su plataforma para evaluar también la participación en ese aspecto. Entonces, si tienen dudas, es mejor que, pues, que las disipen, es lo más factible. Pues quedó claro todas en cuestión a las fuentes del derecho internacional público. ¿No tienen ninguna duda, ningún comentario? ¿Nadie? No, profe. Ok, Daniel. Ok, entonces les voy a compartir pantalla nuevamente, chicos. Si no hay dudas, si no hay comentarios. Entonces vamos a seguir conversando en relación al derecho internacional público. Obviamente, los, como otro tipo de derechos, otras ramas del derecho, se deslinda en cuestión del derecho romano, obviamente dada la naturaleza y evolución de la organización social, jurídica, obviamente, y política que existía en la cuestión del jus gentium, en cuestión del derecho de las gentes, que significa que a partir del siglo XVI, pueblos organizados políticamente se tomaron como base fundamental para la creación del derecho internacional público. Obviamente, pues ya que se establecieron algunos pueblos organizados, en este caso civilizaciones, pues se pusieron las bases para regular y que hubiera paz entre ellos mismos. Obviamente ya después cuando se empezaron a reconocer los diferentes estados o naciones, pues obviamente ya se acentuó, más que nada se definió la cuestión del derecho internacional público. Dice, el derecho internacional público es el conjunto de normas destinado a reglamentar las relaciones entre los sujetos internacionales, reglamentar, obviamente que haya bases, que haya leyes que en un determinado momento, pues obviamente regulen la cuestión de las relaciones internacionales entre países. Dice, de este concepto se puede decir que regula las relaciones de los estados entre sí, estados, naciones, países, etcétera, etcétera. Dice, las relaciones de los organismos internacionales entre sí también, porque pues obviamente hay organismos internacionales, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Salud, hay la ONU, entonces también son organizaciones que en determinado momento pueden caer en discrepancia y tener algunos roces internacionales y no ponerse de acuerdo. Por eso el derecho internacional público regula esa situación. Dice, las relaciones de los estados con los organismos internacionales, obviamente deben de ser miembros en determinado momento para acatar las reglas de los diferentes organismos y también pues, que en este caso
acentúen si hay unas reglas o normas a nivel internacional, pues que tratar de que los órganos hagan parte del respeto a las mismas naciones. Y también, obviamente, va a regular las relaciones de los hombres que rebasan las fronteras de un estado a otro y que interesan a la comunidad internacional. Y pues de hecho, en esta cuestión lo hemos visto muy específicamente en la cuestión de terrorismo, más que nada con el hecho de las Torres Gemelas también, que pues varios, en este caso Estados Unidos puso mucho hincapié en la cuestión del tránsito pues de personas y más que nada del Medio Oriente hacia el occidente, y regulaba y supervisaba muy detalladamente esa situación, pero pues tuvo que pasar pues es un hecho controversial en ese aspecto. Hay otros en Europa es un poquito más libre el tránsito de personas, pero pues no por ende quiere decir que no se tenga vigilancia también. Obviamente pues con los mismos europeos es una comunidad, no es tan restringida esa situación, pero pues a raíz de atentados terroristas en diferentes partes, más que nada en el país de España, en Francia, pues obviamente ha habido algunos atentados, entonces sí han puesto un poquito más de supervisión en esa cuestión. Les comentaba pues Estados Unidos también en cuestión, obviamente a eso de terrorismo, que es lo que muchas veces se tiene contemplado, eh, que pueda llegar a suceder algún tipo de acto en esa cuestión. Lo vimos también en la cuestión de la pandemia, como pues, los diferentes aeropuertos eran más restrictivos en la cuestión del tránsito de las personas. Obviamente, pues las diferentes restricciones de cada uno de los países. Hay países que cerraron fronteras, hay países que pues tenían ciudadanos de otras naciones, de otros países, que en determinado momento tenían que volver a su país de origen, estaban ahí por lo mejor por trabajo, por turismo, etcétera, y les restringieron la salida. Y yo, ¿sabes qué? No, te quedas, vamos a ver cómo se actúa la pandemia. Si estás, pues obviamente si estás sano, pues adelante, ya después se corroboraba que estuvieran sanos o alguna situación. Igual, si iban viajando, si iban en avión o otro medio, pues una vez llegado a su destino, pues obviamente los, los, no los encerraban, los aislaban, que es la palabra correcta, los aislaban, les hacían las pruebas pertinentes y ya los mantenían un poco en cuarentena y ya les daban luz verde para accesar. Eh, por lo regular se pidió que no viajara tanto la gente, no se movilizara al principio de esta cuestión cuando se expandió el virus, y obviamente después cuando regresaban las personas a su país de origen, pues en el país de origen también se tomaban ciertas restricciones, obviamente se tomaban restricciones al salir y restricciones obviamente al llegar también, para que no afectara esta cuestión de que no se expandiera más el virus, y cuidaban un poquito, pues obviamente era el cuidado de las fronteras. Algunos otros países cerraron, como les comentaba, cerraron fronteras, a lo mejor en el interior tomaron ciertas restricciones, no tanto como otros países. Le estoy hablando, por ejemplo, de Suecia, de Noruega, seguían y siguen haciendo sus actividades normales basados en una hipótesis que pues obviamente la gente tiene que crear, el sistema inmunológico tiene que actuar en determinado momento, y entre más rápido a lo mejor pues se infectara, más rápido se inmunizaran, perdón, en esa cuestión, pues obviamente llegando pues a una inmunización masiva, pues ya no les iba a afectar tanto esa pandemia, entonces seguían yendo a parques, a las escuelas los niños, a parques los niños también, seguían haciendo su vida normal, pero obviamente no dejaban entrar personas a su territorio, o sea, no dejaban entrar turistas tampoco, cerraron
y su misma población, pues obviamente se acató a lo que les estaban diciendo en determinados momentos. Y pues otros países, pues sí cerraron. México, pues obviamente ya saben la cuestión que ha venido implementando en la cuestión de semáforos, pues en la cuestión de cerrar y abrir, muchas veces cerramos y luego abrimos, cambiamos horarios, etcétera, etcétera. Muchas situaciones que se dieron, obviamente, y que se tuvieron que acatar a raíz de esta pandemia, y obviamente esta cuestión es lo que está pues regulando que no haya ningún acto ilícito, ninguna normalidad, que no se violen los derechos tampoco, porque pues, obviamente no se puede privar de la libertad a ninguna persona en determinado momento, y obviamente esta cuestión pues lo está cuidando el derecho internacional público. Nos dice que al hombre interesa la cuestión del derecho internacional público como sujeto en cuanto es destinatario de los derechos y obligaciones, tanto individualmente y considerando cómo se va integrando en cuestión a los grupos, por ejemplo, grupos de refugiados, grupos nacionales, o integrando a naciones desplazadas de territorios que consideran suyos o grupos que se consideran tribus. Por ejemplo, la cuestión de en Estados Unidos, que pues, obviamente sabemos que pues, obviamente Estados Unidos lo colonizó Inglaterra, Gran Bretaña, y había pues tribus de indígenas en Estados Unidos, y obviamente pues eran protegidas, estaban protegidas, ya pasó, pues obviamente transcurrió tiempo, pero hoy en día pues los nativos americanos, como se le denomina, pues están protegidos por leyes internacionales en cuanto a que se respeten sus derechos, se respeten sus creencias, se respete pues su territorio también, y obviamente pues no pueden ser violado esa cuestión. También si hay cuestiones de refugiados por parte de alguna guerra en un país, pues no se pueden violar sus derechos en determinado momento, que es lo que pasó cuando centroamericanos vinieron a México y pues simplemente decidió la multitud pasar por fronteras mexicanas. O sea, no se les impidió el paso en su debido momento. Ya no pudieron trascender o seguir por la cuestión de pues la hambruna, la cuestión de trabajo, en su momento sed también, y pues México les brindó apoyo, pues porque los consideraba, se les puede considerar como refugiados en su debido momento, para que después pudieran proseguir, y los que no, pues regresaran a su país de origen, obviamente su entidad federativa de origen. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias por la atención. Estén pendientes de su Classroom para que obviamente sigan el link para conectarnos ahorita más tardecita. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos más. Gracias. Muchas gracias, Unice.